Hola hermanos, el día de hoy, 30 de julio del 2021, todavía falta un día para que se termine el mes, este mes tiene 31 días, así que termina mañana sábado. Bueno, hoy es viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Fíjense, hoy es día de uno de esos santos sumamente, usted va a decir, padre siempre dice que es bien interesante, que son extraordinarios, pues sí, que quieren que sean, pues sí, esos son los santos, ¿no? Son personas que de manera extraordinaria han vivido lo que usted y yo vivimos ordinariamente, es que esa es la gran diferencia, que usted y yo tenemos las mismas posibilidades de ser santos porque tenemos los mismos medios, la oración, la Eucaristía, la vida comunitaria, los sacramentos, el sacramento de la confesión, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Ajá. ¿Cómo se santifican ellos? Con eso. Y agréguele caridad, agréguele sentido común también, que eso ayuda mucho para ser santo. Hoy es día de San Pedro Crisólogo. Bueno, aquí Crisólogo es su apodo, digámoslo así, Crisos Logos, el que de la palabra de oro. No es lo mismo que San Juan Crisóstomo, que Crisóstomo es boca de oro por su predicación, solo que él es en el oriente, este es en el occidente. A ver, entramos en problemas. ¿Cuándo nació? La mayoría dice que nace en Imola, eso está más que seguro, alrededor del año 380 de nuestra era. Y pasa a Rávena. Rávena en ese momento es capital del Imperio Romano, porque Roma ha sido saqueada tantas veces. Estamos prácticamente en el declive, ¿no?, del Imperio Romano en Occidente. En el 479 va a ser el momento en el que desaparece el Imperio Romano de Occidente. Y entonces él está de diácono ahí en Rávena. Muere el obispo de Rávena y entonces mandan una comisión a Roma para pedir, le piden de hecho al obispo de Imola que vaya a que acepte la elección del pueblo, porque el pueblo había elegido, así era lo normal, no se elegía, el pueblo elegía a su obispo. Y entonces mandan con el obispo de Imola a Pedro, que es el diácono del que había muerto. Y cuando van llegando, el Papa Sixto les dice, fíjense que tuve un sueño anoche en el que me decía que no, que ese que habían elegido, ese no convenía. Y entonces vamos a poner a este. Y ponen a Pedro, que era diácono. Y entonces Pedro, Dios mío, ¿y esta cosa cómo va a ser? Y termina siendo él elegido. Al inicio, la gente no lo quería. Estamos hablando del año 424. Y la gente, pues si este era el diácono, como nosotros no lo elegimos. La gente no lo eligió. El Papa decidió quién era. Y bueno, pero el hombre se fue ganando poco a poco a la gente con su predicación, con su modo de ser. Es una cosa, ya les digo, extraordinaria. Miren, se conservan cualquier cantidad de sermones de él porque, pues gracias a Dios, ya le digo, Crisólogo tenía una palabra de oro. Algunos de esos sermones, si lo dicen los expertos, no son de él. No son de él propiamente, pero igual. El tema es que, al menos parecen inspirados en las predicaciones de él. Pero habla, no tienen idea ustedes, y combate las herejías. Esa es la clave de él. El arrianismo, el nestorianismo, el pelagianismo. Realmente el hombre barre y trapea realmente con las herejías. Y vale la pena, ¿no?, subrayar esto, porque miren, esas herejías allá andan campeando todavía no han desaparecido del todo, están presentes en la vida de la iglesia. Va a morir. Vuelve la discusión, ¿no? Algunos dicen en el año 450, otros dicen en el 451, vamos, entonces más o menos por esa fecha, y muere efectivamente un 30 de julio. Miren, es doctor de la iglesia, o sea, por su predicación, por sus escritos, es doctor de la iglesia, no solamente es padre de la iglesia porque escribió y además es santo, sino que es doctor de la iglesia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy no leemos el libro del Éxodo. Hoy leemos el libro bueno, tampoco lo hemos hecho ayer, ¿no? Pero ayer era porque era día de Santa Marta. Pero leemos el libro de Levítico, lo haremos hoy y también mañana. ¿Por qué? Para que complete el tema que llevamos del libro del Éxodo. Entonces, Levítico, capítulo 23, versículos del 1, luego el 4 al 11, es una lectura litúrgica. El Señor habló a Moisés y le dijo, estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla, para la agitación ritual hasta el día siguiente al 7º sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor.
El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles, los 7 días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Noten ustedes cómo todo va decantando al día después del séptimo día, o sea, el domingo, ¿no? El octavo día, que nosotros es lo que celebramos. Ahí está presentada la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las tiendas, es decir, miren, en Israel las fiestas civiles son fiestas religiosas, todas van remitidas a Dios, todas están una semana entera consagrada al Señor, ofrecer ofrendas, no es un asunto monetario, no es un asunto de dinero, es un asunto de la actitud. Yo recibo del Señor, le devuelvo al Señor en una actitud de gratitud. No harán trabajos serviles, pero sí harán trabajos espirituales. Yo pensaba cuando meditaba en este texto, qué bonito que el pueblo de Israel tiene al menos 4 retiros espirituales al año, según este texto del libro de Levítico. O sea, hay momentos dedicados únicamente al Señor. La falta que nos hace, ¿no? Y luego harán el día después del séptimo, día solemne. Eso es lo que debería ser para nosotros cada domingo, ¿no? Porque nos reunimos en asamblea litúrgica para celebrar con gratitud las gracias que Dios nos concede. Ya ven que no estamos, como les diría, separados, distantes de lo que hacía en el Antiguo Testamento o proponía el Antiguo Testamento. Nosotros le estamos dando una plenitud a ese sentido que viene del Antiguo Testamento del libro de Levítico. Bueno, sigamos con el Evangelio. Mateo, ya saben, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se recuerdan que hicimos este texto hace 4 domingos atrás, en la versión de Marcos? Y además, el martes de la semana pasada, el martes de la 16ª semana, también leímos el texto de la familia que busca a Jesús. Y tu madre y tus hermanos. Yo les decía, miren, porque volvemos sobre esto, ¿no? Y muchas veces, si es que hay una insistencia, sobre todo en el mundo de los hermanos separados, de los pentecostales, hay fanáticos, ¿verdad? A insistir, es que la Virgen tuvo más hijos, es que ahí dice los hermanos de Jesús. Ay, yo decía, precisamente ese martes le decía a la gente, ¿no? Hombre, entiéndanlo, en el arameo, en la lengua que usted ni yo no conocemos perfectamente, yo he leído alguna cosa, evidentemente, del hebreo sí he estudiado alguna cosa, pero igual en esas lenguas semitas no existe la palabra primo, por ejemplo, no existe. Lo que se dice es hermanos, parientes, ese es el término para referirse a todos los que forman parte de una familia, y la familia extensa, no la familia papá, mamá e hijos. Entonces, digamos esto de una sola vez. Entonces, cuando a Jesús le reclaman esto, y vuelvo al tema, ¿no? Ningún profeta es bien recibido en su propia casa, y duele, ¿no? Y Jesús, y aquí Mateo habla de que ahí no hizo muchos milagros. Si se recuerdan, en Marcos dice que no hizo ninguno, solo que curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. O sea, volvemos a la insistencia de esto, por favor. Es la falta de fe. Es la falta de fe. Y a veces la gran desconfianza que tenemos es en nuestras propias casas. Qué doloroso que debería ser el lugar donde encontremos el mayor apoyo para crecer en la fe, para realizarnos plenamente en todo sentido, y nos toque que haya más bien oposición, que haya crítica. Es una cosa que duele. Nos pasa a todos, ¿no? Vivir esa situación de, no, pues nos aprecian en otro lado, pero en nuestra propia familia no nos aprecian. Bueno, hay que decir familia, no, en el propio ambiente. Se cuestiona, ya es que aquel. Bueno, a Jesús le pasó, que nos pase a nosotros no es nada extraño. En el fondo es saber perseverar. A pesar de lo doloroso que pueden ser las críticas, que sepamos seguir adelante como lo va a hacer el Señor Jesús.
Hagamos oración. Esta oración es un poquito extensa, pero está bien bonita, porque es un reclamo a la fe. La fe es abandonarse total y confiadamente en manos de Dios sin esperar a verlo todo claro. Aumentanos la fe. La fe es depositar la propia vida en manos del auténtico Señor, Dios. Saber, aceptar y reconocer la propia pequeñez. Aumentanos la fe. La fe es el salto libre del trapecista en el vacío, seguro de encontrarse con las manos de amigo. Aumentanos la fe. La fe es poner a Dios como único absoluto de la propia vida. Aumentanos la fe. La fe es la brújula que orienta la vida, que la pone de cara al norte, de cara a la felicidad y la justicia, de cara a Dios. Aumentanos la fe. La fe es abrirse a hacer la voluntad de Dios, que busca siempre nuestro bien y felicidad. Aumentanos la fe. La fe es atreverse cada día a tocar a Dios, seguros de que Él nos dará su fuerza. Aumentanos la fe. La fe es poner en manos de Dios los problemas de las personas que amamos y a la vez ponerse manos a la obra para solucionarlos. Aumentanos la fe. La fe es aceptar a Dios como respuesta, no siempre fácil ni evidente, a los interrogantes del ser humano. Aumentanos la fe. La fe es soñar despierto, arriesgar la vida, vivir en un sano inconformismo. Es saber amar y esperar que es posible lo imposible. Aumentanos la fe. Fe es creer en la fuerza del débil, en el poder transformador de la oración, en la eficacia de la acción que solo Dios ve. Aumentanos la fe. La fe es la llave que abre nuestro corazón para que Dios pueda curarlo y transformarlo, llenarlo de alegría, de compasión y de amor. Aumentanos la fe. Fe es esperar que después de cada noche amanece un nuevo día, que tras la muerte se nos da una vida nueva. Aumentanos la fe. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Pedro Crisólogo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.